Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en esta noche. Gracias por ser receptivos en esta noche a lo que el Señor nos quiere hablar. Démosle gracias a Yahweh Triuno por su amor, por su misericordia, porque cada día su amor se extiende sobre cada uno de nosotros. Por eso, hermano, hermana, allí donde tú estás, te invito, vamos a orar, bendito Padre, Rey Celestial. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, nuestras fallas, por todo lo que hemos hecho mal hasta el día de hoy. Perdónanos, porque muchas veces somos hipócritas, fariseos, y nos hacemos ver como los santos cuando en verdad no lo somos. Perdónanos en esta hora. Ayúdanos cada día más para que podamos seguir el camino que tú nos tienes. Gracias por lo que tú nos vas a entregar en esta noche. Tu bendita palabra, una vez más, que nos pone a pensar, a reflexionar, a entender todo lo que está escrito aquí, que muchas veces obviamos, porque nos hace falta estudio, escudriñar, enseñanza. Pero gracias te damos porque tenemos el privilegio de podernos sentar en la madrugada, en la tarde, a escuchar tu palabra. Por eso con reverencia te damos honra, gloria y alabanza a ti, Yahweh, a ti, Yeshua HaMashiach, y a ti, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados santos y santas. ¿A cuántos cristianos? ¿A cuántos? Es la pregunta en esta noche. ¿Les ha sucedido que cuando se inicia la predicación del Evangelio, cuando estamos escuchando la palabra en la iglesia, en la casa, entra como un espíritu de letargo, como un espíritu de sueño, sucediendo de manera reiterada esta situación en algunos hermanos? Hay hermanos que no alcanzan a sentarse en las sillas de la iglesia cuando ya están cabeceando. Hay hermanos que se sientan en la sala de su casa y ya están cabeceando. Y entran en profundos sueños, hermano, hermana. Es que es impresionante ver los hermanos un servicio el domingo a las 8 de la mañana y a esa hora ya están cabeceando. No puedo dudar, no puedo señalar, pero preguntaría, si no descansaste en la noche, te acepto que llegues a la iglesia cabeceando. Pero si has descansado toda la noche, ¿por qué a toda hora llamando al pastor o al hermano, al que esté predicando? Hermano, son situaciones reiteradas en determinadas personas. Están sirviendo, ahí paraditas y están durmiendo. A todo momento uno las ve durmiendo. En otras oportunidades ha sucedido que le pone empeño a la palabra de Yahweh, pero por más que lea y la oiga, esta palabra no la entiende. Pareciera un libro sellado, lo cual, hermano, es más penoso para este tipo de cristiano. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque ese espíritu de letargo, de sueño, de cansancio, de Morfeo, de Eutico, se está tomando tu vida, se está tomando la congregación, hermano. Así, hermano, tú duermas, pero el enemigo sabe y te saca ventaja en la iglesia. Cuando tú tienes ese espíritu de letargo, eso es lo que quiere el enemigo, que tú duermas. ¿Para qué? Para que tú no puedas discernir la palabra, para que no la puedas apreciar y no se pueda dar cuenta del mover de nuestro Ruach HaKadosh en nuestras vidas.
para que tú no te des cuenta, mi hermano, mi hermana, que en tu vida entra un estado de letargo, de sueño, de cansancio, como a muchos suele suceder en las iglesias. Hermanos, no alcanzan a entrar cuando ya están durmiendo. Por tanto, vamos a ver qué nos dice Yeshua HaMashiach a través de su palabra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan, mi hermano, mi hermana, la palabra y se hace infructuosa. Hermano, hermana, en la mitología griega, Morfeo es un demonio antiguo que se pronuncia Mopeus, de morfe, o sea, de forma. Es el dios con D pequeña de los sueños, hijo de la personificación del sueño himnos. Por eso le llama la psicología hipnosis, y encargado de llevar sueños a reyes y emperadores. Este fue castigado por Zeus por haber revelado secretos a los mortales a través de sus sueños. ¿Sí ven, mi hermano? Y ese es el Morfeo que tienen muchos cristianos. Lógicamente hoy la palabra no es sobre el espíritu de Morfeo, pero hago una comparación, una alusión, para que tengamos en cuenta que esos demonios, esos espíritus nos gobiernan. Entonces la brisa del mar, hermano, de doctrinas e influencias, a diario, sectas, filosofías, doctrinas, todas mundanas, es la que tiene dormidos a muchos cristianos, a muchos euticos. Ustedes saben allí que en el libro de Hechos, Pablo tenía que salir temprano al día siguiente y extendió a través del Espíritu Santo la prédica. Y había un joven eutico en un tercer piso. Y él, hermano, hermana, como muchos, cuando se extiende la prédica, le da sueño, rasquiña, piquiña, desespero. Y eso le pasó a Eutico. Lo que pasa es que Eutico se cayó del tercer piso, hermano, hermana, y se mató. Y muchos están muertos espiritualmente, porque se caen a todo momento. Lo que duele es saber que algunos de ellos fueron lámparas encendidas que, al igual que los Gálatas, comenzaron por el espíritu y han terminado por la carne. Hermano, hermana, Gálatas 3:3. ¿De qué te sirvió haberse metido en ayuno, en oración, en intercesión? ¿De qué le valió meterse en tanta guerra si hoy estás en letargo, estás con Morfeo y estás con Eutico? Lógicamente vamos a ver el espíritu de Eutico aparte, el espíritu de Morfeo aparte, cómo estos demonios nos han atormentado y sobre todo en la iglesia, nos adormecen, nos duermen. Entonces, mi hermano, mi hermana, el letargo espiritual en el cristiano, una de sus características que tiene es que te come la raíz. Y cuando una raíz no da fruto, hermano, hermana, ese árbol está muerto. Y cuando el letargo te come la raíz, hermano, tú estás muerto espiritualmente. Por eso no ora, no ayuna, no guerrea, no intercede. Por eso ya te fastidia la iglesia, porque el espíritu de letargo, hermano, hermana, te comió la raíz, los cimientos, las bases que tú tenías para ir a la iglesia, para guerrear, hermano. Te convierte eso en un creyente sin cimientos, en un creyente sin fundamento. Hermano, que todo lo que tú construiste, el espíritu de letargo te durmió, te engañó y te comió la raíz. Hermano, tú no das fruto, ya no vas a dar fruto, porque este espíritu lo primero que hace es comerse la raíz y ya tú como creyente, tus cimientos no los tienen. Entonces vemos qué nos dice Yeshua HaMashiach en su palabra respecto al espíritu de estupor, letargo y estupor, que se manifiesta tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento.
El cristiano de hoy en día es audaz, pero rechaza, hermano, hermana, la palabra. El verdadero cristiano, el esforzado, valiente, rechaza el miedo, la pusilanimidad, la hipertimidez, el apocamiento, los escrúpulos excesivos y la duda. ¿Sí ve, hermano, hermana? El diccionario define la palabra estupor de la siguiente manera: disminución de la actividad intelectual. Ya no piensas, ya no escudriñas, ya no quieres razonar, ya no quieres pensar. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque él disminuye. Por eso hay hermanos que al día de hoy sufren de migraña, dolores de cabeza, neuralgias, hermano, hermana, cansancio mental. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de estupor que les hace disminuir la actividad intelectual, acompañada, mi hermano, mi hermana, de cierto aire de indiferencia. Por eso los hermanos ya son indiferentes a la iglesia, a la guerra. Y soy reiterativo porque le estoy hablando a la iglesia de Yeshua HaMashiach. El estupor te pone cansancio mental, te pone neuralgias, migrañas, hermano, hermana, para que tú a toda hora estés debilitado y no vayas a la iglesia ni leas la palabra, hermano, hermana. Entonces ya eres indiferente, ya no tienes el amor por la iglesia, ya sientes apatía, rebeldía, hermano. Entonces, hasta el latín tendríamos que marcharnos para poder encontrar el origen etimológico del término estupor, que ahora nos ocupa, hermano. Y es que este procede de la palabra estupor, que significa aturdimiento, hermano, y que deriva del verbo estupere, que puede traducirse, hermano, hermana, como quedarse pasmado. Por eso hay hermanos que se quedan quietos, que se quedan inmóviles, que se quedan pasmados, que ya no saben, hermano, hermana, qué hacer, que sus familiares se asombran de que entraron en un estado, hermano, hermana, de estupere. O sea, hermano, se quedaron pasmados, ya no quieren avanzar, ya no quieren hacer nada. ¿Por qué, hermano? Estupor y letargo. Estupor es un término que puede utilizarse como sinónimo de asombro, sorpresa, extrañación o pasmo. Cuando un cristiano siente estupor, queda casi paralizado ante una determinada situación y no logra reaccionar de manera inmediata, necesitando tiempo para asimilar lo visto o registrado y actuar en consecuencia. Hermano, hermana, queda impactado de lo que hace Yeshua HaMashiach en la iglesia, liberaciones, sanidades. Queda impactado de cómo el Señor está usando al hermano, a la hermana. Queda impactado, pasmado, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo le puso adormecimiento, hermano. Y él ya no puede actuar, ya no es el guerrero, ya no es el esforzado, ya no es el valiente, hermano. Esa indiferencia o insensibilidad trae a los cristianos torpeza y desánimo que les impiden, hermano, crecer en Yeshua HaMashiach, estudiar, escudriñar, velar, hermano, y esto los estanca en un estado que los ciega a la visión de Yahweh. Ya no ven, ya no quieren hacer nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen estupor, tienen letargo, y el enemigo, hermano, ha sacado ventaja. Es algo similar a entrar en un profundo sueño, el cual nos pone a dormir y nos impide servir a Yahweh. Muchas veces el cristiano prefiere quedarse durmiendo en casa, descansando, que ir a servir a la iglesia. Otros van en letargo, en indiferencia, en pereza. Otros llegan a la iglesia, se sientan pero a dormir, hermano. ¿Por qué? Porque tienen estupor, tienen letargo y le cogen adversión a la palabra de Yahweh. Ya no quieren leer la palabra, ya no quieren escuchar la palabra, ya no quieren adorar, a todo le hacen indiferencia, a todo lo miran mal. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque este espíritu lleva al cristiano a dormir y no servir en la iglesia.
Por eso muchos llegan a la iglesia a cabecear, al llamar al predicador. Hermano, hermana, con frecuencia un nuevo creyente está lleno de celo por las cosas de Yahweh, pero todo cristiano, de no ser motivado y equipado, entra en un estado de indiferencia que lo desanima a servir a Yahweh. Hermano, hermana, el desánimo es tuyo, porque en la iglesia se activa la oración, la guerra, la intercesión, la oración, la prédica de madrugada, de día, de noche, las enseñanzas, los devocionales. Pero hermano, hermana, es tu decisión. ¿Qué puerta dejaste abierta para que entrara el desánimo, el letargo, el estupor, hermano, hermana? La adversión a la palabra. ¿Por qué estamos hoy así? ¿Por qué no nos queremos conectar, orar, interceder, ayunar, hermano, hermana? Porque entró el letargo, dentro el estupor, dentro el desánimo, el morfeo, el eutico, y te está agobiando. Hermano, hermana, Romanos 11:8. Como está escrito, Yahweh les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con los que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Hermano, hermana, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué has dejado entrar el letargo, la pereza, el sueño, el cansancio, la apatía? Hermano, hermana, ¿qué puerta dejaste abierta? Si tú eres un guerrero, eras una guerrera, te veía en la madrugada, en la iglesia, o no sé si tú ibas solamente porque te despertabas temprano, tal vez no era guerrera, tal vez no era guerrero. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque en estos tiempos es cuando se necesita guerrear, interceder. Este tiempo no es para dormir, este tiempo no es para hacer pereza, este tiempo es para guerrear. ¿Por qué, hermano, hermana? El enemigo ha sacado ventaja, porque tú estás en un estado de letargo, en un estado de estupor, hermano. Entonces, ¿qué es el espíritu de estupor? ¿Qué es, hermano, hermana? ¿Cómo afecta a los cristianos? ¿Por qué envió Yahweh ese espíritu a algunas personas? ¿Cómo podemos mantenerlos libres de ese espíritu maligno? Estupor, hermano. Disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañadas de cierto aire o aspecto de indiferencia e insensibilidad, torpeza y desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, apatía en algún grado. O sea, el cristiano que iba a guerra, el cristiano que ayunaba, el cristiano que estaba en la brecha, hermano, ha entrado en un espíritu de enfriamiento, de apatía hacia las cosas de Yahweh. Hermano, hermana, es sorprendente que ya, hermano, muy pocos se conectan, porque ellos me pueden decir que están orando, intercediendo, pero a su manera, porque a la manera de la iglesia no le están siguiendo el ritmo, se han apartado, se han adormecido, hermano, el letargo y el estupor les sacó ventaja. Hermano, hermana, entonces, hoy reconozcamos, hermano, hermana, este espíritu da bloqueo principal en la mente, en el corazón, e impide que podamos escuchar la voz de Yahweh. Aparte, hermano, hermana, tiene la responsabilidad de endurecer nuestros corazones y los sentidos para que un cristiano no oiga, experimente embotamiento o insensibilidad, para no creerle a Yahweh, no vea la verdad y se arrepienta de su maldad. Hermano, hermana, ¿sí? Vivimos arrepentidos, avergonzados. ¿Por qué perdí tanto tiempo en el cristianismo? Mire la enfermedad que tengo. Es que, hermano, hermana, llegaste a un estado de letargo, llegaste a un estado de adormecimiento. Y cuando tú tienes esos espíritus, hermano, entra otro espíritu, la duda. Entonces tú entras a dudar de la palabra, de la Biblia. Hermano, hermana, hoy el Señor nos está hablando sobre el espíritu de letargo y estupor, adormecimiento,
apatía, sueño, cansancio, rebeldía, desidia. Hermano, hermana, es que cuando Yeshua Hamashiach habla, Él sabe a quienes nos habla, hermano. Entonces, nos hace creer que la verdad es mentira. Nos hace creer que lo que predica el pastor es mentira, que lo que dice la Biblia es mentira. Hermano, hermana, ten mucho cuidado. Aunque se le habla, no entiende, porque está establecido así, que aunque tenga ojos, no vea, y aunque tenga oídos, no oiga, hermano, hermana. ¿Sí ve? Entonces, ¿cómo estamos en esta noche? Con ese espíritu de letargo, con el espíritu de adormecimiento, hermano, hermana. Y decimos que, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué nos quejamos? Hermano, hermana, el que tenga oídos, escuche lo que está diciendo el Señor. Pero este espíritu lo puso Yahweh para que tengan ojos y no vean, tengan oídos y no escuchen, hermano. Entonces, este espíritu inmundo estorba el entendimiento de la palabra de Yahweh. Pastor, no entiendo la palabra. Pastor, no entendí la enseñanza. Pastor, no entendí la prédica. Pastor, no entendí lo que me dijo. Pastor, ¿por qué? Porque te entenebreció tu entendimiento. Te cauterizó tu mente y tu entendimiento. Ese espíritu nos lleva a ese nivel. A tenernos, hermano, pasmados, plasmados. A tenernos, hermano, inútiles. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Sí, hermano, sea cuando la persona está estudiando la Biblia, sea cuando esté orando, sea cuando esté en la iglesia, sea cuando esté escuchando el mensaje o en algún estudio bíblico y le entorpece los sentidos. Hermano, por eso el cristiano muchas veces dice, hoy amanecí bruto, hoy amanecí con el pie izquierdo, nada recepciono, nada se me queda, y se tratan mal. Hermano, hermana, antes de que te trates mal, piensa que el espíritu de estupor y de letargo entró a tu vida y te puso adormecimiento, ignorancia, temor, miedo. ¿Por qué, hermano? Porque nada lo entiende, nada te place. Reniegas, murmuras, criticas, te golpeas, te maldices. ¿Por qué? Porque no entendiste. Y eso el enemigo te hizo entorpecer los sentidos. Le crea distracciones. Entonces, cuando el hermano entra a la iglesia y tiene el espíritu de estupor, de letargo, está mirando para un lado, está mirando quién entró, qué se le cayó al niño, cómo corrió el niño. Hermano, hermana, están totalmente distraídos. Cuando el cristiano tiene el espíritu de letargo y de estupor, hermano, el enemigo lo ha distraído. Hermano, el pastor dice, vayamos a la palabra, a Romanos 11:8, y él entiende mal y se va por allá al libro de Apocalipsis. Hermano, hermana, pero hermano, es que no entiendo. El pastor dijo que Apocalipsis 11:8, hermano, está distraído. ¿Por qué? Porque el enemigo te puso y te entorpeció los sentidos para hacerte, hermano, distraer. Y esto provoca, hermano, hermana, que al escuchar no escuche, ni oiga, ni preste atención. Hermano, hermana, porque hay hermanos con el espíritu de letargo, hermanos que llegan a la iglesia, están pendientes de quién entra, quién sale, quién entra al baño, quién sale, qué hacen los niños, cómo viene vestido el hermano o la hermana, cómo habla el pastor. Hermano, están totalmente distraídos y no le prestan atención a lo que se está hablando. Por eso, hermano, hermana, muchos cristianos no están al día de hoy en nada. Hermano, hermana, no escriben, no toman apuntes, no adoran, no alaban. ¿Por qué? Porque entró el estupor y el letargo a tu vida. También este espíritu está en los cristianos que tienen dificultad en el aprendizaje y son lentos de entender. Hermano, hermana, no te estoy diciendo que porque no estudiaste se te dificulte, pero desde pequeñito siempre se te dificultó.
Por eso papá y mamá dijeron, a este chino yo no le doy más educación, ese es un bruto, un exabruto. Aparte, mi hermano, mi hermana, de que a ti se te dificultaba el aprendizaje, papá y mamá te maldijeron, te dijeron que era un bruto, un ignorante, y el espíritu de letargo entró en tu vida y te puso analfabetismo, te puso ignorancia, hermano, hermana. Y estos cristianos que tienen el espíritu de letargo y estupor, son lentos para entender, y hay que explicarles una, otra, varias veces. Hay que hacerle con plastilina dibujos para que entiendan, mi hermano. Y les cuesta aprender. Por eso, hermano, hermana, ellos se autocritican, se autojuzgan. Pastor, es que yo soy muy cerrado para entender. Yo soy muy bruto. Y yo soy muy viejo, hermano, hermana. Les cuesta aprender. ¿Por qué? Porque no les han echado fuera el demonio de letargo, el demonio, hermano, de sueño, el demonio que los está cauterizando, hermano. Si ve, entonces, el letargo lleva la dificultad del aprendizaje, son lentos para entender y les cuesta mucho aprender y no reciben instrucción. Si ve, hermano, no se dejan explicar, no se dejan enseñar, se sienten poca cosa, se sienten reprimidos, con su autoestima por el piso, se sienten indignos, se sienten brutos, exabrutos, se maldicen. Hermano, hermana, ¿por qué? Porque el espíritu de estupor entró en la vida de ellos. Entonces, hermano, ellos no encuentran una razón válida el porqué de este problema, pues todo es espiritual. Y hoy te digo, a través de la palabra, que es el espíritu de estupor que tú tienes dentro de sí, y te hace ver como la persona que menos vale. ¿Ha experimentado algo como quedarse sedado y quedado adormecido en el servicio de la iglesia y no tenía sueño? ¿No te ha pasado que de pronto te quedas allá desvelado pensando en los huevos de la gallina? Hermano, hermano, ¿pensando en qué? Adormecido, está pasmado, y eso te pasa más en la predicación. Y eso que descansaste toda la noche, en el día, pero llegaste cansado, llegaste desanimado, llegaste con dolor de cabeza, con micos aquí en los hombros, no puedes levantar los brazos porque te duele el antebrazo, no puedes danzar porque te duelen las extremidades. Hermano, hermana, estupor, letargo tienes en tu vida. Todo pastor debe hacer en su iglesia lo mismo que Nehemías al regresar a Jerusalén para reedificar el muro. Todo pastor, llámese como se llame, si tú amas tu iglesia, enseña la palabra y no dejes que la congregación entre en letargo, adormecimiento y estupor. Hermano, hermana, Nehemías tuvo la visión de reedificar el muro. Nehemías 2:13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros, o sea, los miembros. Los muros de una iglesia son los miembros, o sea, la congregación de Jerusalén, que estaban derribados, caídos, desanimados, desalentados, como hoy en día está el cristiano, caído, desanimado, desalentado. Y sus puertas, ¿quiénes son las puertas en la iglesia? Los líderes que estaban consumidos por el fuego. Hermano, hermana, en este pasaje, los muros son los miembros de la congregación, los cuales estaban derribados, caídos,
desanimados, desalentados. Y las puertas son los líderes, los de guerra espiritual, los de intercesión, los de oración, los cuales estaban consumidos por el fuego. Este espíritu, hermano, este espíritu ataca al cristiano, particularmente, hermano, a los que no se han activado en el ministerio, a los que están como Morfeo y como Eutico, durmiendo, sentados ahí en las sillas, brillando pantalón, criticando, señalando, estar pendiente de quién entra, quién sale. Hermano, hermana, a ellos les llega muy fácil el espíritu de estupor, el espíritu de letargo, y que por lo general los caminos del Señor les cuesta mucho. Entran, hermano, hermana, en ellos en una tibieza como la que ocurría en la iglesia de la Odisea, de la cual Yeshua HaMashiach dijo en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, hermana, las siguientes son señales de que este espíritu se encuentra activo dentro de la iglesia a nivel mundial. Hermano, hermana, hoy en día, con lo que estamos viviendo, muchas iglesias se cerraron. ¿Por qué se cerraron? Por el letargo de la congregación, porque no quisieron diezmar, no quisieron apoyar al pastor. El pastor también entró en letargo y cerró la iglesia. Lógicamente entendemos que los diezmos del hermano son importantes para el pago del arriendo, pero ni lo uno ni lo otro. Entró el letargo y durmió el pastor, durmió la iglesia y durmió la congregación. Y eso que era un cristiano de guerra, de intercesión, era un cristiano de ayuno. El espíritu de estupor y letargo ataca a los cristianos que tienen dones y ministerios, pero aún no se han activado en los mismos. Hermano, hermana, tú tienes un don, tú tienes un talento, tú tienes un ministerio. ¿Por qué no lo has activado? Porque el espíritu de letargo te trajo adormecimiento, te desactivó de la iglesia. Hermano, hermana, cuando el cristiano tiene un espíritu de letargo, trae mucha insensibilidad, indiferencia y tibieza hacia las cosas de Yahweh. Ya no ora, ya no se postra, ya no guerrea, ya no diezma, ya no le interesan las prédicas de la iglesia. Hermano, hermana, entraste en una tibieza hacia las cosas de Yahweh. Esto provoca estancamiento espiritual, ni para adelante, ni para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda. Hermano, entró en una tibieza. Por eso la palabra dice que a los tibios, Yeshua HaMashiach los vomitará. Porque el tibio es piedra de tropiezo. El tibio es mal testimonio en la iglesia. Hermano, el tibio provoca estancamiento espiritual. En tu hogar, en tu familia, en la iglesia. Porque ni presta ni raja el hacha. Ni avanza ni deja avanzar. Hermano, te estancaste. Ya no avanza. Ya no te dan ganas de orar. Ya no te da ganas de interceder, de guerrear. Hermano, hermana, entraste en un estancamiento espiritual. ¿Sí ve? Cuando está orando, no siente un sueño repentino, quedando confundido. Y al leer la Biblia, no se tarda mucho cuando se comienza a dormir. Hermano, hermana, esos hermanos que se acuestan dizque a leer la Biblia, allá con la cabecita en la cabecera,
Y la Biblia así, leyendo, y entra el espíritu de letargo. ¿Y qué hace el espíritu de letargo? Él está durmiendo y ¡bam, bam, bam! ¡Pum! Quedó dormido. Y la esposa le dice al hijo, no lo moleste, que tu papá está orando. No lo moleste, que tu papá está en un nivel de comunión con Yahweh. Hermano, hermana, el letargo lo durmió. ¿Sí ve, hermano? No se tarda mucho y este cristiano empieza a dormir. ¿Por qué específicamente en las cosas de Yahweh? Porque el enemigo ha entrado. Es el momento de examinar tu vida. Hermano, hermana, ¿por qué te da sueño en las cosas de Yahweh? Ir a la iglesia, orar, interceder. Pero para otras cosas, ¿por qué no? Porque tiene el espíritu de letargo, hermano, hermana. Y él te lleva a dormir y a dormir. A sentir pereza, apatía, desidia por las cosas de Yahweh. Hermano, hermana, examina en esta hora tu vida espiritual. Tal vez abriste alguna puerta a estos espíritus, hermano, hermana, y solo honra a Yahweh de labios para afuera, pero no de corazón. Y no le sirve con temor, porque esta es la tarea de este espíritu inmundo. Que tú vayas a la iglesia, reniegues, critiques, maldigas. Hermano, hermana, por más que tú escuches las prédicas, pero no vas a la iglesia, no intercedes, no te veo conectado, no te veo por ningún lado. Y tú puedes decirme ahorita que levantaron ya esta pandemia, me la pasé orando, pero Yahweh te va a poner a prueba. A ver si lo que tú dices era verdad. ¿Cuántos están en letargo? Que estaban en guerra espiritual cuando la iglesia estaba físicamente abierta. Iban era para que los vieran. Madrugaban porque alguien los acompañaba. Pero ¿dónde están? En los servicios de las 6:30. Y eso que la guerra espiritual es a las 5 de la mañana. Entonces me da la impresión de que tú ibas a las 5 simplemente porque te desencamaban, te levantabas temprano, te habías desvelado, no tenías nada que hacer, y tu comodín era, vamos a la iglesia, allá está el pastor fijo guerreando. Hermano, hermana, porque el letargo me muestra que tú no te has conectado. Eso es letargo. Es que tu vida cristiana la llevas donde te edificas, no donde te duermes, no donde oras a tu manera. Hermano, hermana, la palabra estupor también significa sueño. En Romanos 11:8, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. La palabra nos pinta un cuadro, hermano, hermana, de un cristiano que está totalmente dormido, y aunque en su subconsciencia puede oír la palabra, hermano, hermana, no se despierta. ¿Por qué? Porque está dormido, está con letargo y estupor. Hermano, hermana, así estén predicando, así estén echando fuera demonios, pero este hermano está ido, está pasmado, está diciendo, ¿y eso qué pasó? ¿Dónde estoy metido? ¿Qué es lo que está haciendo el pastor? Hermano, hermana, tu Biblia la dejaste tirada, tu oración la dejaste tirada, la guerra espiritual la dejaste tirada,
La iglesia la abandonó. La virtual la abandonaste. Porque no te veo. Tú vas a la física porque allá sí te ven. Porque allá sí te aplauden. Pero a la virtual también te estamos viendo. Porque vemos los que se conectan. Los que en obediencia dicen amén y se mantienen. No los que dicen amén y se apartan. ¿Sí ve, hermano? Porque las cosas de Yahweh ya te fastidian, ya te da jartera, ya tienes desánimo. ¿Sí ve, hermano? Este letargo impide responder a nuestras necesidades. Y yo te digo ahí, hermano, sigue dormido y te darás cuenta las consecuencias. Este espíritu nos lleva al adormecimiento, a callar, a calmar, a sosegar, a estar en pasividad, a entorpecernos, a entumecernos, a estar en somnolencia, en letargo profundo y prolongado. Somnolencia es pereza, falta de actividad, sopor, adormecimiento, amodorramiento. El letargo es estado de somnolencia profunda y prolongada. Sopor, modorra, periodo de tiempo en que algo permanece en inactividad y reposo absoluto. Hoy muchos están en inactividad y se dieron vacaciones, se dieron un reposo absoluto. ¿Quién dijo, hermano, que este tiempo que vivimos era para estar inactivos, era para estar reposando, descansando, mirando televisión, escuchando música del mundo, pero no conectados a la iglesia? Ay, qué jartera, me voy a conectar a esa hora con el pastor. Mejor veo el noticiero, que edifica más. Mejor veo la telenovela. Sí, hermano, aprenda mañas. Por eso estás inactivo, por eso estás en reposo, en pereza. Eso te ha traído pasividad, o sea, no hacer nada. Sientes adversión por las cosas de la iglesia. Ya no sirve, ya no hace nada, hermano. Ya no te sometes al pastor, a la voluntad del pastor, a la voluntad de la palabra. Ya no te sometes a nada, hermano, hermana, porque entraste en un estado de pasividad que, hermano, de ahí nadie te saca. Y a toda hora es llamando con el sueño. Y a toda hora es cansado, doliéndose aquí y allá la cabeza, hermano, hermana, porque el enemigo te adormeció tu consciente y tu subconsciente. Hermano, no se oponen a nada, no ponen resistencia. Ay, si llueve, que llueva. Ay, si predica el pastor, que predique. Ay, hagan lo que hagan, a mí eso me tiene sin cuidado. Pero te digo en esta hora, hermano, estás resistiendo a tu salvación. Sé sensible, hermano, porque este espíritu te lleva a ser un cristiano inactivo, cuando debieras estar haciendo algo por sí mismo. No, pero está durmiendo, con pereza, desayunando en cama, almorzando en cama, no te bañas, todo el día en pijamado. Adormecimiento. Este espíritu de letargo trae apatía, o sea, impasibilidad, dejadez, indolencia, falta de vigor, falta de energía. Ay, pastor, no tengo ganas de ir, amanecí cansado. A toda hora, el cristiano con letargo vive cansado. El espíritu de estupor, que es sueño, después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios les vino a platicar como siempre. Yahweh les llamó a ellos. Ellos le oyeron, pero se escondieron.
habían rechazado el mandamiento de la verdad y perdieron la habilidad de responder a la voz de la verdad. Muchos están en mentira, en engaño, no son sensibles a la palabra. Ya, hermano, están apartados. Están totalmente apartados. ¿Qué espíritu tienes hoy? ¿El de letargo? Sal de ese espíritu, hermano. Sal de ese espíritu. En muchas ocasiones, la Biblia registra que Yahweh envió a la tierra, o enviará pues una de ellas. Aún no ha ocurrido. El espíritu de estupor. Es decir, de embotamiento, de insensibilidad para no creerle a Yahweh. Hermano, hermana, y ya está pasando. No creen a la palabra. Era mejor que no me hubiesen conocido. Eran grandes guerreros, grandes siervos, y hoy no creen a la palabra. Sienten embotamiento, pereza, aversión a la iglesia. Si ve, hermano, hermana, la paciencia de Yahweh se agota hasta el punto, hermano, hermana, que desde su trono viene la decisión de entontecer al cristiano para que no crean la verdad. Si ve, hermano, hermana, ya no van a creer en la verdad. Ya no le creen al pastor. Ya no le creen a la palabra. Hermano, estos casos van a verse si ya no se están viendo hoy. Entonces la primera ocurre en días de Isaías, cuando Yahweh llama al profeta al ministerio. Cuando el Señor le muestra su gloria e Isaías se ofrece para ser enviado. El Señor le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved, por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta, hermano, hermana, en contienda para la palabra. Hermano, hermana, oremos en esta hora. Ese espíritu de estupor, de letargo, te sacó de los caminos de Yeshua HaMashiach. Perdónanos, mi Yeshua HaMashiach. Entramos en letargo, estupor. Cogimos la palabra ya como adversión, pereza, queja, artera. Ya no queremos volver a la iglesia. No queremos interceder, guerrear, no queremos diezmar. Perdónanos porque esos espíritus nos colocaron rebelión, desidia, rebeldía, apatía, duda, temor, miedo, angustia. Perdónanos, Señor, en esta hora. Queremos activarnos, regresar a la iglesia, interceder. Perdónanos por este letargo. Perdónanos por este estupor. Y ayúdanos en esta hora. Por eso, mi amado hermano, hermana, les bendigo y nos vemos como de costumbre mañana muy a las 6:30 de la mañana. Muchas bendiciones.